Muy bien, qué bendición, mis hermanos y familia, amigos. Aquí estamos una vez más. Este es siempre un día especial. Cada domingo venimos delante de la presencia del Señor con nuestro culto dominical. Estamos invitándole para que se una con nosotros y juntos disfrutemos de las bendiciones que el Señor nos tiene este día, pero también para darle gracias porque nos ha guardado, nos ha ayudado, y aquí estamos como iglesia siempre orando por todos y siempre pendientes para llevar la palabra del Señor. En esta oportunidad esperamos que juntos vayamos a la palabra, que juntos veamos el consejo de la palabra del Señor y también poder tener una palabra de consuelo y para que cada uno de nosotros seamos edificados, fortalecidos, levantemos esos ánimos a pesar de cualquier situación de lo que estemos viviendo. Dios es fiel y recordemos que Él está en control de todo y Dios sabe lo que Él está haciendo. Su pueblo, su iglesia, debemos de mantenernos en esa quietud, esperando y confiando en Él. Le invitamos para que oremos juntos y busquemos su presencia. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias porque nos ha ayudado, nos ha guardado, ha bendecido, Señor, cada familia. Y Señor amado, gracias porque aún con todo lo que, Señor, cada uno haya experimentado esta semana, Tú tienes el control de todo, Señor, y todo se mueve para bendición, Señor, de tus hijos, Dios mío. Cualquiera sea la circunstancia, Señor, tus propósitos siempre son fieles, Señor. Y todo lo que tú haces, Dios mío, es conforme al plan perfecto que usted tiene para su pueblo. Gracias, ponemos en sus manos este culto dominical que iniciamos en este momento. Gracias, Jesús. Amén. Muy bien, queremos ahora invitarles a que vayamos a la palabra. Y hoy estaremos leyendo en el libro de Josué, capítulo 24. Busque su Biblia, por favor. Josué 24, versículos del 29 al 33. Y dice la palabra del Señor así: Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo de que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero. Y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Gloria a Dios. Esta palabra quizá a algunos les sorprenderá y dirá, pero ¿por qué vamos a hablar? Y usted ve que este pasaje nos muestra la muerte de 3 grandes personajes. Pero antes quiero recordarle, queremos meditar sobre el tema un corazón en quietud. Eso es lo que el Señor está esperando. Cualquier cosa, cualquier noticia, cualquier situación, prueba, enfermedad, adversidad, lo que sea que haya experimentado, que esté experimentando o que haya pasado en su familia o en el medio
de nuestras amistades, claro que nos va a conmover y nos conmueve. Hermanos, he querido traer esta palabra para pedirle al Señor que dé esa quietud a cada uno, porque en estos tiempos sí que necesitamos que nuestros corazones vivan esa quietud en nuestro Señor. Todo lo que vemos hoy nos conmueve. La partida de grandes amigos, consiervos nuestros, nos ha conmovido. Ver también que en el medio nuestro muchas personas han pasado por esta situación o están pasando por esa enfermedad, nos conmueve. Y a muchos, claro, preocupa esta situación. Pero mis amados, en el nombre del Señor quiero decirles, tengamos quietud, tengamos paciencia, tengamos confianza en el Señor. Hay un versículo que a mi esposa le encanta mucho. Es el versículo de ella, yo lo quiero tomar ahora. Isaías, capítulo 30 y versículo 15. Dice así el Señor: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis, le dijo el Señor al pueblo de Israel. Cuando el pueblo estaba atravesando esa situación difícil, la prueba más difícil, el destierro, Dios esperaba que ellos tuvieran confianza, quietud en Él. Pero ellos buscaron sus propias soluciones y dejaron de escuchar a Dios. En medio de este tiempo difícil que también hoy a la iglesia nos está tocando pasar y quizá digamos a todo el mundo pasar esta situación difícil, la iglesia debe marcar la diferencia. Y hoy más que nunca tenemos que buscar que nuestro corazón permanezca en esa quietud, que pueda descansar confiando en nuestro Dios. Esta historia que hemos leído nos narra la muerte de tres grandes hombres del pueblo de Dios. Uno de ellos habla acerca de José. Cuando José estuvo allá gobernando en Egipto, todos sabemos que llegó a ser el segundo con Faraón, un puesto muy alto en todo Egipto. Y llegó el momento en que él murió, pero antes de morir, él pidió a sus hermanos, a su familia, que no dejaran sus huesos en Egipto, sino que cuando Dios les diera la liberación, ellos llevaran sus huesos de allí hacia la tierra prometida que Dios había dicho que les iba a dar. Y así fue. El segundo que vemos aquí, que muere y que lo entierran, es Josué. Josué fue el sucesor de Moisés, es decir, hombres importantísimos, el sucesor de Moisés, el que Dios comisionó para que él entrara a la tierra prometida a su pueblo. El tiempo se llegó y Josué entró con el pueblo a la tierra prometida, Canaán, y también repartió la tierra a todas las tribus. Después de haber repartido las tierras al pueblo, vino el tiempo también del fin de Josué. Y murió Josué, después que él había hecho todo ese su trabajo, había cumplido con lo que Dios le había mandado. Murió. Claro, tenía buenos años, 110 años. ¡Qué bendición! Dios le dio buenos años. Pero llegó su final y lo enterraron. Lo dice aquí la palabra del Señor. También en ese mismo tiempo se menciona que murió Eleazar, el hijo de Aarón. Otro hombre importante. ¿Quién era Eleazar? Era un sacerdote dentro del pueblo de Dios.
3 diferentes personalidades murieron. Cada quien cumplió su misión, pero murieron. ¿Qué quiero que veamos con todo esto? Mis hermanos, es que entendamos hoy que quizá estamos muy preocupados por lo que estamos viendo a nuestro alrededor. La muerte llega a todos sin distinción de rango o de sexo o de posición o cualquiera que sea su raza, nacionalidad, edad. La muerte llega a todos. No hay edad, no hay distinción de nada. La Biblia ya también lo había dicho. El predicador lo dijo en Eclesiastés 9 del 1 al 3. Y yo quiero que usted lea, por favor, Eclesiastés 9 del 1 al 3. Ciertamente el predicador disertó acerca de la muerte. Investigó esta situación, cómo era eso, que todos morían, que no había distinción de nada. Quiero leerles una versión contemporánea y dice así: también me dediqué a investigar lo siguiente. Si bien Dios tiene en sus manos las acciones de los sabios y de los justos, nadie sabe si Dios les mostrará su favor. A la larga, a todos les espera el mismo destino, sean justos o malvados, buenos o malos, religiosos o no religiosos, estén o no ceremonialmente puros. Las personas buenas reciben el mismo trato que los pecadores, y las personas que hacen promesas a Dios reciben el mismo trato que los que no las hacen. Parece tan mal que todo el mundo bajo el sol tenga el mismo destino. Ya torcida por el mal, la gente elige su propio camino de locura, porque nadie tiene esperanza, sea como fuere. Lo único que hay por delante es la muerte, dijo el predicador. Eclesiastés. Y esto es cierto, mis hermanos, como él lo investigó. La muerte, ya dijimos, no hace acepción de personas, ni de rango, ni de nada. Llega a quien sea. Está destinado para los hombres, para la humanidad, para toda persona. Dice también Hebreos que muera. Y que después de esto, lo que nos espera es el juicio. Y eso está claro. Pero llega la muerte. Yo quiero decirles una vez más, Dios está esperando que nosotros, sus hijos, no nos alarmemos por lo que está pasando, pero que pongamos nuestro corazón en quietud, que confiemos en Él. ¿Qué necesitamos entonces para alcanzar esa quietud que cuesta? Desde luego, lo voy a decir y soy sincero. Cuesta tener esa quietud, estar tranquilo, confiando en el Señor, viendo lo que está pasando a nuestro alrededor. No es fácil. Nosotros vemos hoy en día médicos pronunciándose, manifestándose en las calles por lo que está pasando. Y claro, nadie quiere ver más de esta gente morir, ni de nuestros pastores que se nos han adelantado, ni de nadie. Pero la verdad es que en vez de manifestarse, deberíamos nosotros estar quietos, clamando al Señor. Hoy más que nunca, debo decirles, en primer lugar, lo que necesitamos es prestar más atención a Dios. Número 1, la iglesia necesita prestar más atención a Dios. Y voy a ser sincero, mis hermanos y amigos, no está mal preguntarse por qué, ¿verdad? ¿Por qué se fue el hermano, la hermana, el pastor? ¿Por qué sucedió tal cosa? Pero quiero decirles que a cualquier persona puede quizá decir, bueno, a mí me parece injusto esto, que todos recibamos el mismo trato. ¿Cómo es posible? Y algunos juzgan
Cuidado, hermano, con juzgar. Porque algunos juzgan y dicen, no, pues aquel que era más malo, ¿por qué no le llegó a él? Cuidado con decir esas cosas. Otros quizá en alguna oportunidad hemos dicho, ¿por qué será que los buenos son los primeros que se van? ¿Por qué? Hermanos amados, pienso que tengamos cuidado con lo que decimos. ¿Qué necesitamos? En primer lugar, prestar más atención a nuestro Dios. Prestemos atención. Por el contrario, deberíamos nosotros reconocer que necesitamos entender o conocer mejor los caminos de Dios para nosotros. Hay que acercarse más a nuestro Dios. Hay que prestarle más atención y decirle, Señor, déjame entender cuáles son tus propósitos. Y mis amados, ciertamente no vamos a entender mucho. Querer comprender todo acerca de nuestro Dios será difícil. Pero pongamos más atención lo que Él quiere decirnos. Pongamos más atención para entender sus propósitos. Y sus propósitos son buenos, mis hermanos. Entendamos sus propósitos. Por otro lado, también deberíamos nosotros preguntarnos, ¿qué quiere mostrarnos nuestro Dios? Ciertamente nadie estaba preparado para esta situación, para enfrentar lo que hoy vivimos. Pero sí podemos, a la luz de la palabra, decirle, Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres decirnos con esto. ¿Cuál es el mensaje que tienes para este tiempo, para mí, Señor? No para el otro, para mí. Cada uno tómelo, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También es tiempo en que debemos cada uno obedecerle más, confiar más en nuestro Dios, confiar en su palabra, amarle, rendirnos más por completo a nuestro Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema de la humanidad? El problema de la humanidad y a veces de los mismos cristianos es que nosotros queremos controlar las cosas y por eso emitimos juicios y decimos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a él? ¿Por qué no a aquello? ¿Por qué solo a mí? Y empezamos a hablar en contra de Dios y algunos quizás dirían, si yo tuviera el poder, lo haría de esta manera. No, mis hermanos, cuidado, cuidado. Tú y yo no hemos sido llamados para controlar las cosas. Quien tiene control de todo es nuestro Dios. Si Él nos pasa por una prueba, Él sabe por qué. Si Él ha permitido esta pandemia, Dios tiene sus propósitos y Él sabe qué es lo que está haciendo. Sobre todo, recuerde, tenga un corazón en quietud, tranquilo, confiando en el Señor. Quiero llevarlos al libro de Job. Job fue un hombre sufrido. Job fue un hombre que pasó quizá por lo más terrible, por lo más difícil. La gran mayoría hemos leído este libro y conocemos la historia de Job. Cómo este hombre perdió todas sus posesiones. Cómo Dios permitió que el enemigo lo probara. Y llegó, hermanos, a perder toda su familia. Perdió su salud. Sufrió tremendamente. Pero con todo, él mantuvo esa quietud y confianza en su Dios. Job capítulo 1. Versículo 21 dice la palabra, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito.
Versículo 22 dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él entendió que cuando todos vinimos a esta tierra, no traíamos nada. ¿Por qué entonces vamos a estar diciendo, pero Dios, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué aquellos que no te aman sí reciben, sí tienen, sí son bendecidos? ¿Por qué? No, mi hermano, no tenemos que decir eso. Él dijo, desnudo vine a esta tierra, no traje nada. Y así regresamos, sin nada. Por lo demás deberíamos de decir, como él dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Debemos bendecir el nombre de nuestro Dios, sea cual sea la situación, hay que bendecir el nombre del Señor. Y de esa manera vamos a tener nuestro corazón en quietud, confiando que Dios sabe lo que está haciendo. Su esposa, cuando lo vio grave y que había perdido todo, atribulado, su esposa desconfió de Dios. Y en el versículo 9 del capítulo 2 dice así, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y el versículo 10 dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job ni con sus labios. Amados, Job estaba claro que Dios había dado bendición. Es cierto, Job estaba muy bendecido. Dios es el que da todo eso. Pero Dios permitió también que todas esas bendiciones y familia y todo lo perdiera para probar el grado de fe y de confianza y cómo reaccionaba Job. Ante esta situación, mis hermanos, creo que todos tenemos que prepararnos para la vida. Nadie sabe cómo va a desarrollar su vida. Nadie sabe lo que será de su vida. Y nadie, hermanos, sabe también lo que Dios hará. Únicamente vamos a la palabra y encontramos que los propósitos de Dios para sus hijos son buenos, sea lo que sea, son buenos. Pero yo creo que debemos prepararnos para toda la vida. Job fue probado con todo eso. Y al principio él contestó muy bien. Y estuvo tranquilo, confiando en Dios. Pero a medida la situación fue más y más difícil la prueba para él. Usted sabe muy bien que Job llegó a desconfiar y a decir, ¿por qué permitiste, Dios, que yo naciera? ¿Por qué no morí en el vientre de mi madre? Y maldijo hasta el día en que había nacido. Fue duro eso. Y luego los supuestos amigos que llegaron para consolarlo, entre comillas. Usted sabe que más llegaron para juzgarlo. Pero en medio de todo ello, Dios sí estaba allí, pendiente. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que Job iba a decir? Por eso digo en esta oportunidad, es importante que revises cómo te sientes cada día. ¿Cómo está tu vida? Tenemos que reflexionar. Tenemos que prepararnos para esos momentos cuando no cesa la prueba, cuando no cesa el sufrimiento. Cuando detrás de una cosa hay otra y otra, tenemos que estar en quietud, estar conectados con nuestro Dios, desarrollar esa confianza. ¿Cómo te sentirás cuando alguien en la familia ha partido?
Yo sé que es duro y nos ponemos en los zapatos de cualquiera que en estos momentos esté experimentando esta situación. Son momentos difíciles. Desde luego, humanamente, cuesta tener un corazón quieto. Pero debo decirte que sí se puede. Se puede si confiamos en el Señor. Lo que sí puedo aconsejar a través de esta palabra es que nunca debemos cuestionar a Dios. No podemos decirle, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? ¿Por qué permites esto, Señor? No. Mis amados, ciertamente Job, en medio de lo más duro de su prueba, sacó palabras duras, sacó palabras de desconfianza, sacó esas palabras en contra del día de su nacimiento. Pero Dios estaba en control de todo. Tuvo que intervenir nuestro Dios con él. Y quiero que lea conmigo, aquí mismo en el libro de Job, en el capítulo 40, en el versículo 1, el 2, el 7 y el 8, para que vea esto. Dice la palabra del Señor. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Cíñete ahora como varón tus lomos, y te preguntaré, y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte? Vean qué palabras de Dios, hermano. Sinceramente, Dios tuvo que parar a Job en medio de esas palabras que ya no eran gratas delante de Dios. Es decir, estaba contendiendo contra lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios estaba permitiendo. Debemos tener cuidado en este tiempo, mis hermanos. Dios es Dios. Él sabe lo que está haciendo. Y Él sabe por qué lo permite. Ningún hombre, ninguna persona podrá invalidar el juicio de Dios. Dios sabe por qué permite estas cosas. Nos duele, ya dije desde luego, nos duele ver la partida de nuestros amigos o hermanos en estos momentos difíciles. Es triste, es lamentable, nos conmueve. Pero no podemos decirle a Dios, ¿por qué Dios? Dios tiene control de todo. Lo más importante es entender que lo que el Señor haga en mí viene de Él. Y es para Él, conforme a su santa voluntad. Y lo que tenemos que hacer únicamente es confiar en Él. Yo los invito, hermanos y amigos, confiemos en el Señor. En medio de la tempestad, en medio de la prueba, en medio de lo más difícil, allí es donde tenemos que demostrar nuestra confianza en Él y tener nuestro corazón en quietud. Si no tenemos quietud en el corazón, vendrán problemas, enfermedades que también pueden llevar a la muerte a muchos. Por eso es este consejo. Tengamos nuestro corazón en quietud. Y el punto número 2 que quiero ver con ustedes hoy es para decirles cómo podemos tener un corazón en quietud. ¿Cómo? Piensen en eso. Alguien dirá, pastor, qué difícil es eso. Qué difícil lo que nos está diciendo. Pero no soy yo, es la palabra del Señor. ¿Cómo podemos tener un corazón en quietud? Quiero que lea conmigo en el Salmo 131. Salmo 131, el versículo 2, por favor. Dice la palabra del Señor. Esto es
La confianza en Dios, confiando en Él como un niño, lo dijo David. Salmo 131, versículo 2, dice: en verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Vean estas palabras, hermano, de David. Él estaba enseñando cómo podemos nosotros tener un corazón en quietud. Y pone el ejemplo de un niño destetado. Sinceramente les digo, hermanos, esto requiere de una elección consciente. Es decir, cada quien debe pensar esto. Luchar quizá contra su alma rebelde. El niño, cuando es destetado, la verdad es que llora, porque él sabe que su forma de vida está en los pechos de su madre. A él no le han enseñado otra cosa. Él no sabe cómo, de qué otra manera alimentarse más que de los pechos de su madre. Y ahí llora y llora y hace cualquier berrinche. El cristiano, en medio de las pruebas, debe entender que Dios tiene control de todo y Dios tiene la salida a todo problema. Por eso, no nos encontremos luchando con nuestra alma rebelde. Espere en el Señor. Confíe en el Señor. Reconozca que el Señor puede cambiar toda situación. Quizá a lo mejor a veces estamos acostumbrados a una forma de vida. Y podemos estar diciendo: ¿por qué permites esta situación, Señor? Calme y aquiete su corazón, mi hermano. Es tiempo de decir: Dios, reconozco que tú estás en control de todo. Y que pase lo que pase, Señor, nos estás enseñando. Quiero decir en esta oportunidad, mis hermanos, no aliente sus caprichos como un niño destetado. Busque cada día la presencia del Señor. Reconozca que Él tiene nuevas formas de cómo alimentarnos. Y este es un medio a través del cual estamos llevando el alimento de la palabra del Señor. Hay que reconocer que el Señor puede cambiar toda situación. Quizá hemos estado acostumbrados, como ya dije, a una forma de vida. Y hoy reclamamos por lo que está sucediendo. Y probablemente puedan venir cosas peores. El niño cree que él necesita siempre ser alimentado de esa misma forma. Y seguir así. Y por eso llora y llora, como ya dijimos. Pero mire, cuando la madre le enseña que no solamente esa lechita del pecho puede vivir, sino que le da otra forma de vida, él se vuelve feliz. Aprende a vivir con los nuevos alimentos que mamá le da. Y así crece y se fortalece. Eso necesitamos nosotros en este tiempo. Hay que buscar ese alimento sólido. Ya no solamente estar pensando en la lechita. Busquemos alimentarnos con esta bendita palabra del Señor. Yo pienso, mis hermanos, que necesitamos ser destetados por Dios. A veces quizá Dios nos quita cosas que nosotros creemos que sin ellas no podemos vivir. ¿Cuáles serán esas cosas? Piense en las que ha estado acostumbrado. Quizás para algunos serán algún objeto que Dios le va a quitar. A otros quizás Dios les ha quitado la comodidad en que estaban viviendo, en opulencia, en riquezas, teniendo aquí, teniendo allá.
A otros quizá Dios va a quitar sus propios deseos. ¿Cuáles eran sus deseos, mis hermanos, mis amigos? A otros quizá Dios les va a cambiar la forma de ver la vida. Este es un tiempo en que la iglesia tiene que abrir sus ojos y levantar su vista al cielo y empiece a cambiar su forma de vida. ¿Qué forma de vida estaba llevando, mi hermano, antes de esta situación? Y Dios ha permitido para que usted cambie y busque una vida mejor, sirviendo, adorando al Señor, preparándose para su venida. Y debo decirles que la vida funciona a la manera de Dios, no es a mi manera. Y ese es el problema, que muchas veces hemos llevado vidas a mi manera, como yo quiero, hago lo que yo quiero, busco lo que quiero, pido lo que quiero, y de esa manera ha llevado una vida fría espiritualmente. Pero hoy debemos entender que la vida seguirá a la manera de Dios, no es a mi manera. Entendamos, por favor, la palabra de Él y vivamos, hermano, con un corazón quieto, con un corazón en quietud. La vida funciona a la manera de Dios. En el plan perfecto de Dios, así funciona la vida. Por eso dije al comenzar, necesitamos entender más a Dios. Tengamos nuestro corazón en quietud. Confiemos que Él tiene completo control de toda situación. Si hacemos esto, les aseguro que viviremos tranquilos, que tendremos nuestro corazón quieto, que esperaremos en Él, que diremos: Señor, tú sabes lo que estás haciendo y yo me someto a tu voluntad, pero prefiero ahora buscarte, servirte, entenderte, Señor, conocer cada día más cuáles son tus propósitos y vivir para ti, Señor. Por eso es nuestro llamado, a que confiemos más en Él, a que vivamos para Él, a que entendamos que sus propósitos son de bendición. Aleluya, aleluya. Mis amados en el Señor, esta es la palabra para esta semana y quiero que se goce. Queremos que transmita usted esta palabra a otros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También recordarles que cada miércoles estamos en la hora de la oración a las 6 de la tarde, pero los lunes tenemos nuestro culto a través de la plataforma Zoom a las 6 de la tarde. No se pierda estos cultos, mis hermanos. No estemos pensando, es que cuando abran el templo entonces voy a ir. No, hoy hagámoslo, conectémonos, veamos que Dios quizá ha permitido quitarnos por un momento, por unos meses el templo, para ver si reaccionamos como Él quiere, siempre sirviendo y honrando su nombre. Así que le invitamos siempre. Gloria al Señor, les amamos a cada uno. Iglesia, gócese, iglesia, ore, dedique este tiempo siempre para orar por aquellos que están pasando esta situación. No se ponga triste y no esté ahí atemorizado. No, por el contrario, quietos, tranquilos, porque así ha dicho el Señor. Dios nos bendiga. Un fuerte abrazo a todos.